mensaje crea impacto y transforma la historia. 730 días luchando por llevar las gestas heroicas a todo rincón donde El Salvador está presente y que harán de nuestro país una tierra de libertad. Canadá, Estados Unidos, Europa y Australia. Bastiones en la batalla mediática. El Salvador, nuestro destino, nuestra raíz, nuestra razón de existir. Frente Intercontinental. 2 años siendo la voz del FMLN en la comunidad de salvadoreños en el exterior. Este es el Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país, a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Comenzamos. Muy bienvenidas y bienvenidos a este primer programa de la Utopía Revolucionaria en este año 2023. Deseamos un feliz año nuevo a toda nuestra audiencia del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático. Mi nombre es Alonso Acosta, del Colectivo Digital de Europa, y en esta ocasión me acompañan dos grandes camaradas de El Salvador, el compañero Juan José Ángel, responsable de las comunicaciones de nuestro glorioso FMLN y miembro de la Comisión Política, y también la camarada Lenina Tejada, primera responsable operativa del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador. Vamos a estar conversando sobre un tema, por demás decirlo, importantísimo para las glorias de nuestro partido, como lo es Enero Heroico, y vamos a estar conversando sobre las programaciones que tenemos en este mes, que son emblemáticas porque entre la democracia y la dictadura se interpone el FMLN. Así que le vamos a dar la bienvenida a los compañeros, a la compañera, compañero. Sí, pero antes mencionar también de que este programa está siendo transmitido por Radio Latinoamericano y va a ser retransmitido también por Radio Vivencias Musicales. Así es que enviamos un fraternal saludo a toda nuestra militancia y felicitarla por todas esas gestas gloriosas de Enero Heroico. Le damos a dar la bienvenida al compañero Juan José Ángel para que envíe un saludo también a nuestra militancia y a nuestra audiencia. Bienvenido, camarada. Muchas gracias, Alonso. De verdad que es un honor estar nuevamente en este espacio. Gracias a todos los compañeros y compañeras del Frente Intercontinental del FMLN que hacen posible este esfuerzo comunicacional, que seguimos ahí frente a todo pronóstico. Estamos rompiendo el frente, estamos rompiendo el cerco mediático. El Frente Intercontinental sigue dando muchos aportes, no solo a la sociedad salvadoreña, sino que a toda Latinoamérica en su conjunto y Europa, por supuesto. También un saludo a los amigos de Radio Latinoamericano y a Radio de Vivencias Musicales. Un fraterno abrazo desde El Salvador. Muchas gracias, camarada Juanjo. Este es el espacio de nuestro pueblo en todo el mundo, donde está la militancia del FMLN en todos los continentes,
conectados directamente con nuestro pueblo El Salvador. Y allá tenemos también a la camarada Lenina Tejada haciendo el trabajo territorial, conectando con las bases, visibilizando ese trabajo, visibilizando ese liderazgo. Le vamos a pedir también a la camarada Lenina Tejada que envíe un saludo a nuestra militancia y a nuestra audiencia. Bienvenida, camarada Lenina. Buenas tardes, compañero, camarada Alonso Acosta, camarada Juan José. Es una alegría estar compartiendo los espacios a través de la plataforma digital y no solamente en el territorio, con ayuda mancomunada en el área de comunicaciones. Envío un fraternal saludo a todo aquel que nos está sintonizando y a usted que está almorzando, buen provecho. Un gusto, camaradas. Bueno, qué alegría tenerlos a ustedes dos porque son realmente las puntas de lanza que están en El Salvador, rompiendo el cerco mediático, mancomunado con este esfuerzo de la militancia del FMLN en el exterior, a lo que le estamos poniendo mucho corazón, mucho corazón. Esto tiene mucho trabajo, tiene mucho esfuerzo, mucha voluntad, mucho sacrificio, pero lo hacemos con mucho amor. Vamos a comenzar por el compañero Juan José Ángel, que nos dé un panorama general de las actividades que ha planificado nuestro glorioso partido para enero. Ya tuvimos una primera jornada del 10 de enero, que fue también una jornada mancomunada del Frente Intercontinental del FMLN con las secretarías nacionales. Y esa es la idea, de que el Frente Intercontinental del FMLN sea el brazo armado comunicacional de nuestro glorioso partido que está dando una batalla política rumbo a una nueva sociedad. ¿Qué nos puedes comentar, camarada Juanjo, cómo está la planificación para enero? Gracias, compa Alonso. Efectivamente, nosotros como militantes del FMLN somos gente de izquierda y algo que caracteriza a la gente de izquierda es que mantiene viva su memoria histórica. Nosotros nos nutrimos, estudiamos la historia para saber cuáles son los grandes procesos emancipatorios, revolucionarios que han marcado a nuestro país y también a otros países, pueblos hermanos. Enero tiene mucho significado. Es un mes que se recuerda muchas gestas heroicas de parte de la izquierda salvadoreña, de parte del pueblo salvadoreño. Efectivamente, acabamos de cerrar en una coordinación la cobertura del evento que los compas veteranos lanzaron el 10 de enero. Estuvieron en un buen conversatorio, nosotros estuvimos acompañando ahí y el Frente Intercontinental también estuvo cubriendo ese evento. Se hizo una remembranza de todo lo que significó esa lucha, yo le llamo el turno del ofendido, como decía Roque. Fue el turno de que aquellas víctimas que durante décadas habían venido acumulando sufrimiento, represión, censura, se llegó el momento en que dijo un ya basta, y ese 10 de enero de 1981 fue el pueblo salvadoreño a través del Frente Farabuno Martí para la Liberación Nacional el que dio respuesta a la tiranía y comenzó una gesta heroica, una lucha popular que al final desembocaron en otro gran acontecimiento. Yo creo que es lo que ha marcado en el siglo XX el acontecimiento más importante, que fue los acuerdos de paz, la firma de los acuerdos de paz. Entonces, es la fecha más próxima, la conmemoración más próxima que tenemos, los acuerdos de paz, 16 de enero de 1992, donde uno de los grandes protagonistas fue el FMLN. Consiguió ponerle fin a la dictadura militar y por lo tanto el FMLN va a recordar con mucho orgullo, con mucha dignidad, con mucha memoria ese evento. Va a acompañar una convocatoria que han hecho organizaciones sociales, la han hecho el 15. El 15 va a haber una movilización, una marcha. Nosotros como FMLNistas, orgullosos de nuestros colores, de nuestra bandera, también vamos a estar acompañando. Vamos a hacer una ofrenda floral en el monumento de la Verdad y la Justicia, en el Parque Cucatlán, y posteriormente los militantes que lleguen van a sumarse a esa conmemoración. También el Frente Intercontinental del FMLN va a dar una cobertura, va a hacer ese proceso de acompañamiento, porque los acuerdos de paz fue un logro que no solo es reconocido por el FMLN, sino que es reconocido por la sociedad en su conjunto. Todo aquel salvadoreño demócrata valora el gran avance que se consiguió con los acuerdos de paz. Fue el inicio de un camino, de una democracia en construcción.
Entonces, es por eso totalmente condenable la actitud del presidente actual de Bukele, que quiere borrar la memoria y quiere desconocer eso, y que incluso quiere criminalizar a aquellos patriotas que fueron héroes y que lograron detener esa dictadura. Y hoy en este momento lo menciono por lo que está aconteciendo en Hades, a lo cual en Santa Marta, a lo cual nosotros enviamos nuestra muestra de solidaridad. Es muy lamentable lo que sucede, como el régimen trata de borrar la memoria y quiere criminalizar a las personas que realmente lograron una transformación profunda de El Salvador. Entonces, el pueblo lo reconoce, por eso lo del 15. Y también el 16, que es la propia fecha, el FMLN es una tradición que tenemos de conmemorarlo en el Cristo de la Paz, el monumento que se erigió precisamente para conmemorar este hecho histórico. Estamos haciendo un llamado, una invitación a todos nuestros camaradas del partido para que se hagan presentes, como es costumbre, a las 7 de la mañana en el Cristo de la Paz en San Marcos, ¿verdad? Donde vamos a dar la valoración, el balance que tenemos como partido sobre los 31 años de lo que significan los acuerdos de paz y cómo en la actualidad tiene total vigencia los contenidos, los logros que ahí se alcanzaron. Entonces, el 16 de enero vamos a estar en el Cristo de la Paz y el 15 vamos a estar acompañando a las organizaciones sociales, Alonso y compañera Lenina. Excelente, gracias, camarada Juanjo. Yo quiero aprovechar también el espacio para enviar un fraternal y revolucionario saludo a todos nuestros veteranos y veteranas, lisiados y lisiadas, que gracias a ellos que tenemos nosotros este espacio democrático que estamos defendiendo con todos nuestros recursos a disposición, porque como tú muy bien lo decías, camarada Juanjo, los acuerdos de paz no son una cuestión interna, no es una cuestión propia ni siquiera del FMLN, sino que es un acuerdo validado por las Naciones Unidas porque es una necesidad de la humanidad de vivir en paz, nuestro derecho a vivir en paz. Quiero solidarizarme con los trabajadores que están siendo atropellados en Soyapango y con la comunidad Santa Marta, también con la asociación, con el gremio de Hades, bueno, la asociación Hades, y también con todos los gremios de allá de Cucatlán, bueno, de CRC, de Progreso, las juntas de agua, el sitio Cenícero, que son todas comunidades que están amenazadas con este régimen. Bueno, todas las comunidades que tiene ahí la camarada Lenina Tejada, un contacto, un vínculo en el que se está estrechando una cooperación con el Frente Intercontinental, así que enviamos un fraternal saludo con todas esas comunidades, porque son el bastión de nuestras luchas, es la razón de ser de nuestro partido y es la razón de ser de nuestro Frente Intercontinental del FMLN. Le voy a dar la palabra a la camarada Lenina Tejada para que también nos dé alguna perspectiva de cómo lo está viendo desde su rol de corresponsal en El Salvador y primera responsable operativa del Frente Intercontinental del FMLN, estos eventos que están por acontecer el 15 y el 16. Adelante, camarada. Sí, bueno, en primer lugar, suscribo lo que ha comunicado el compañero Juan José. Y bueno, y también quiero reconocer el gran esfuerzo que hace la Secretaría de Comunicaciones del partido y todas las secretarías de comunicaciones también, porque lo que nosotros hacemos es un esfuerzo mancomunado en el tema de comunicaciones. La Secretaría Nacional de Veteranos ha estado muy activa, la Secretaría Nacional de Juventud, la Secretaría de Memoria Histórica, el acompañamiento que ha dado la Secretaría Nacional de Comunicaciones en el acto que hubo recientemente en el Instituto Chafik. Es un acompañamiento del primer nivel, es un acompañamiento con mucha disciplina, con mucha dignidad. Hace poco, el mes heroico, y Juan José que me corrija y que fortalezca lo que estoy planteando, pero el mes heroico está compuesto por la conmemoración de la ofensiva del 81, también la suscripción de la firma de los acuerdos de paz, la masacre en el Mozote en el 32, pero también la partida física de nuestro comandante Simón. A mí me gustaría escuchar a Juan José que pudiera explicarnos por qué se han elegido esas fechas tan importantes, por qué la dirección de nuestro partido tomó a bien validar
estos acontecimientos, porque nosotros como corresponsales del Frente Intercontinental tenemos la misión asignada de acuerpar todos los esfuerzos de comunicaciones que decida la dirección de nuestro partido, así como también, camaradas, el acompañamiento, el monitoreo y el seguimiento en el tema de las comunicaciones de las comunidades organizadas en el territorio nacional. Y en esa medida, me han comentado varios compañeros en el territorio que hay muchos acontecimientos que sucedieron en enero. Pero ¿por qué se puntualizaron en estos? Me gustaría que el compañero, como miembro de la dirección de nuestro partido y de la Secretaría de Comunicaciones, nos platicara un poco de por qué resaltaron estas fechas en particular, camarada Alonso. Me parece excelente que tú puedas también abordar al camarada Juanjo con este tipo de preguntas porque complementa justamente la línea de lo que estamos haciendo, porque la idea de este espacio es llevar información, por supuesto, pero también llevar un razonamiento, porque, digamos, nuestro partido tiene tantas batallas que tratar de enumerarlas sería una tarea bastante difícil, pero sin embargo es importante resaltar por qué estas fechas, que son emblemáticas, tenemos tantas fechas emblemáticas, por supuesto, pero estas quizás como que sintetizan ese acumulado de luchas, tomando en cuenta primero el 22 de enero, que es un punto de partida para nosotros, es como la génesis de nuestro movimiento revolucionario, porque es a partir de ahí que se le da ya una como una cuota más ideológica, se podría decir, porque hasta entonces había sido una lucha de resistencia contra la invasión española, y a partir del 32 de esas emancipaciones ya tiene una connotación política rumbo a construir una nueva sociedad. Y luego, por supuesto, que todas conectan. El 10 de enero es una primera ofensiva del acumulado. Y luego, por ejemplo, la fecha del comandante Simón, que también es un personaje emblemático que dejó mucha huella, ha dejado mucho legado y es importante. Y luego el 31 de enero, que también tenemos ahí las primeras víctimas, por así decirlo, de la lucha popular civil en la defensa de la democracia, ya como una de las primeras, se podría decir que es como el bautizo de este régimen, de manchar sus manos de sangre. Me parece interesante que el compañero Juanjo pudiera como resumir, darnos una especie de síntesis del pensamiento. Sí, compañero, el 16 de enero marcó un antes y un después en la historia salvadoreña. Entonces, alguien que niegue eso realmente es o que tiene un gran desconocimiento histórico o que tiene una gran mala intención por borrar la historia. Los acuerdos de paz realmente es la primera vez en toda la historia de la República cuando se abren espacios de participación del pueblo, donde por primera vez se empieza a reconocer la decisión popular del pueblo a través de las urnas y se empiezan a desarrollar instituciones que velan por el respeto a los derechos humanos. Y la militarización se elimina de la sociedad salvadoreña. Es decir, es un nuevo comienzo. Por eso es muy acertado el título del informe de la verdad, que se pasó de la locura a la esperanza, porque realmente fue una dictadura de las más largas de América Latina. Si bien es cierto, han habido, por ejemplo, en Paraguay, una dictadura prolongada de un solo dictador, pero acá hubo una sucesión de dictadores. Fue una misma oligarquía que instrumentalizó el ejército y a través de esa instrumentalización promovió que el ejército cometiera todo tipo de aberraciones, de violación de derechos humanos totalmente brutales. Eso se frenó. Por eso es lo importante de que hay que recordar de dónde venimos. Los acuerdos de paz realmente marcaron un nuevo comienzo. El 22 de enero de 1932 marca también un momento en que el pueblo exigía mayor dignidad. La oligarquía de aquel tiempo, que es la misma que después promovería toda esta serie de dictaduras, esa oligarquía que era pero tan avara, no daba ni siquiera lo más básico a los trabajadores. La explotación era terriblemente atroz y que se agravó con una crisis internacional, el crack del 29.
y que desembocó en la exigencia del pueblo. El pueblo pedía cosas tan básicas como más tortilla, más frijoles en la finca, o sea, algo terrible, o sea, era algo elemental, y que también el pueblo recordaba que solo 50 años atrás les habían quitado, les habían robado, los ricos les habían robado sus tierras, haciendo artimañas de todo tipo legales, les habían deshecho las tierras ejidales y comunales. Ese recuerdo todavía estaba vivo. Podemos hacer un símil hoy, ¿verdad? Que el gobierno ocupa todos esos paratajes legal para quitar a los pobres su tierra también, o desplazarlos por supuestas mega obras que van a traer. Entonces, digamos, lo que se vive hoy así, en ese tiempo fue mucho más intenso y el pueblo respondió. Nuevamente, las víctimas que habían sido dan una respuesta a los opresores. Y en 1932 ese pueblo se levantó, ¿verdad? Se levantó el 22 de enero acompañado por en aquel entonces recién creado Partido Comunista, pero fue un levantamiento indígena, campesino, popular, y que tuvo un desenlace terriblemente atroz, con lo que conoce como la matanza, 30.000 los fallecidos, los asesinados en esos acontecimientos promovidos por la oligarquía, ¿verdad? Y que instauró toda una época de terror. Ahí se inauguró la dictadura militar oligárquica. No podemos olvidar eso, no podemos olvidar el grado de odio que tienen los poderosos contra los pobres cuando estos se sublevan. Y eso es bastante en sintonía con otras oligarquías, por ejemplo, lo de Perú, cómo quitaron a un presidente pobre, de extracción humilde, indígena, y cuando ese pueblo se ha levantado a exigir, lo han estado violentando sus derechos, lo estaban reprimiendo, y llevan más de 50 muertos. ¿Y por qué no se ve esto en los noticieros? ¿Por qué no lo vemos a cada instante? Si esta situación se estuviera dando en Venezuela o en otro país donde esté gobernando la izquierda, les aseguro que estuviéramos constantemente viendo en todos los noticieros acá, en todos los periódicos, lo que está sucediendo, mostrando la situación. Pero, como es un país que está gobernado por la derecha, lo tapan, lo ocultan, porque entre las derechas hay complicidad. Asimismo se quiso ocultar lo del 32, asimismo se quiso desvirtuar lo que había sucedido. Entonces la derecha se apropió e incluso Arena hacía sus arranques de campaña allá. Entonces, no podemos olvidar eso, parte de nuestra identidad, saber que hay un pueblo en resistencia y que siempre se ha enfrentado a esos grandes enemigos. Y el 24 de enero, otro momento histórico que hay que tener fresco es la partida a la eternidad de Chafik Handal, el compañero, el comandante Chafik, que fue uno de los grandes dirigentes partidarios, y yo en particular rescato su gran capacidad intelectual para analizar la situación, la realidad del país, la realidad latinoamericana, y conducir, articular esfuerzos unitarios para sobreponerse a todo tipo de obstáculos que la derecha lanza. Recordemos que todas estas campañas de odio, esta campaña de difamación que hoy la derecha celeste nos tira a nosotros, Chafik lo vivió en una intensidad tremenda, pues. Contra Chafik se inventaron todo tipo de calumnias, todo tipo de mentiras, todo tipo de atrocidades, y que en esa campaña contra Chafik también se unió el imperialismo. Y cuando digo imperialismo me refiero que a élite que gobierna Estados Unidos, no al pueblo estadounidense, sino a esa élite que también contra Chafik lanzó una campaña de decir que si Chafik ganaba la presidencia iba a deportar en masa a todos los salvadoreños. Es decir, Chafik era temido por los poderosos, porque es una persona muy coherente, encarnaba muy bien los ideales de lo que debe ser un revolucionario salvadoreño y latinoamericano, y tenía una gran capacidad, una gran capacidad. Entonces nosotros siempre lo hemos reconocido como esos grandes líderes históricos, a la par de grandes compañeros como fue del compañero Dimas Rodríguez, la compañera Amelia Anaya Montes, ¿verdad? Y otros muchos compañeros que nutrieron a este FMLN, y que afortunadamente nosotros, ya en mi generación, la generación post-acuerdos de paz, nosotros somos herederos de todo ese legado. Y como herederos de ese legado tenemos el deber de mantener vivo ese recuerdo y de compartir la verdadera historia, y no dejar que estos mentirosos propagandistas del gobierno nos ensucien ese legado, porque ser del FMLN es motivo de orgullo por toda la transformación que dio y por todos estos hombres que aportaron tanto. Entonces, no hay que olvidar esta fecha, 10 de enero, ¿verdad? 16 de enero, 22 de enero, 24 de enero. Alonso, Lenina. Excelente, gracias, camarada Juanjo. Mira que a mí me emociona mucho escuchar y ver a la juventud
consciente del rol histórico que le está tocando jugar. O sea, y partiendo de nuestra propia historia, hay un dicho que dice que el que no conoce la historia está condenado a repetir sus errores, porque la historia no se repite. Algunos dicen que la historia, repitan la historia, pero no es cierto. Pueden repetir los fenómenos, pero la historia no se repite. Sin embargo, los errores que se han cometido se vuelven a cometer por desconocimiento. Tú lo que estabas diciendo, y eso nosotros lo hemos vivido en carne propia, la difamación, de cómo se nos ha tratado, la derecha ha creado toda una matriz de opinión de que el conflicto armado lo generó el FMLN y que la destrucción del país fue el FMLN, cuando en realidad, o sea, la destrucción del país la generó la invasión española, o sea, que le usurpó todos los territorios a nuestros pueblos indígenas, le expropió todas las tierras, lo dominó casi a un nivel de, bueno, a un nivel de esclavitud, por supuesto, pero después ya con la llamada independencia, entre paréntesis, por supuesto que se creó un sistema semifeudal, pero todo eso es, digamos, una dominación, una opresión que no necesariamente tiene que ser a fuerza a pesar de que lo hicieron a punta de fusil, con la persecución, la tortura, la cárcel, el asesinato. A pesar de todo ello, han logrado meter en mucha gente esa matriz de que fue el FMLN el que originó el conflicto y que fue el FMLN el causante de la destrucción del país, cuando es todo al contrario. Es el FMLN el que logró, a pesar de toda la dominación, a pesar de todo el terror de Estado, las organizaciones populares lograron crear conciencia, organizarse y crear ese instrumento que facilitó el derrocamiento de la dictadura militar, como tú muy bien lo decías, que fueron muchos dictadores, porque era un sistema dictatorial, no eran personas, era un sistema. Y fue el FMLN el que tiene la gloria de haber derrocado esa dictadura militar y haber creado unos acuerdos de paz donde el pueblo salvadoreño empezó a conocer la democracia. Y las democracias son sistemas de larga data. Por ejemplo, acá en Suecia, donde yo vivo, es un país que tiene más de 200 años de no haber tenido guerras internas, por supuesto. Y es un país donde ha logrado, en vez de dedicar grandes presupuestos al área militar, se los dedican más a la educación, al desarrollo social, al desarrollo humano. A pesar de ello hay conflictos, por supuesto, porque la democracia hay que construirla a diario. Entonces no podemos esperarnos de que un país como El Salvador, que lo natural era la dictadura después de la invasión española, que en 30 años, o sea, de espacio democrático, se lograra llegar a niveles de democracia que tienen los países desarrollados. Pero me gustaría escuchar a la compañera Lenina Tejada cómo desde la perspectiva de la juventud se ve antes y durante y ese después de lo que fueron los conflictos sociales que tuvieron esa cuota de lucha armada necesaria, como decía José Martí, la guerra necesaria para poder llevar un espacio democrático, para llevar unos acuerdos de paz que si bien no fueron perfectos, pero es a partir de ahí que empieza a vivirse en democracia y es a partir de ahí que se crea un Estado de Derecho y que ahora está amenazado y es el que el 16, bueno, el 15, tú vas a estar ahí en esa marcha de la sociedad civil cubriendo para el Frente Intercontinental y estamos haciendo el llamado como Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que vayamos toda la sociedad, todo nuestro pueblo, que se aboque a las calles con colorido, con orgullo, que es el FMLN el que conquistó la paz y la democracia en nuestro país. ¿Cómo lo estás viendo tú, Lenina, desde tu perspectiva de juventud y una persona consciente política y socialmente? Sí, bueno, camaradas, decirles pues de que lo que nosotros estamos realizando en concreto, tanto en esas acciones que está el partido desarrollando y que también desarrolla el movimiento social, es parte de la contraofensiva comunicacional y territorial
que estamos asumiendo como Secretaría de Comunicaciones, como apoyo a la Secretaría de Comunicaciones y como corresponsales en El Salvador. Porque lo cierto de esto es que el pueblo salvadoreño sigue siendo autor y protagonista de su destino. Pero también yo quiero suscribir lo que dice el compañero Juan José cuando él dice toda la cuota de sacrificio y cuando usted también señala de los grandes aportes que el mes heroico ha traído para la sociedad salvadoreña, que ha sentado en bases importantes. Pero quiero referirme más que todo en un refrán muy popular que dice así, que lo que no nos cuesta lo podemos hacer fiesta. Precisamente en esa medida es que están sucediendo una serie de acontecimientos que fundamentalmente vienen a golpear a más que los partidos de derecha, porque son aliados estratégicos del gobierno, vienen a golpear al FMLN en particular. El FMLN es protagonista de la firma de los acuerdos de paz y como corresponsales nosotros vamos a vestir de rojo y hacemos un llamado a la militancia y a todos los sectores revolucionarios de izquierda que van a participar en esta marcha, que vistan de rojo, pero en especial el llamado es a la juventud salvadoreña. ¿Por qué? Porque yo estoy convencida que también Juan José puede reafirmar lo que yo estoy comentando, pero nosotros nos reconocemos como herederos de un legado de lucha, ya seamos hijos de excombatientes o no, y lo que estamos realizando es la continuidad del proceso histórico revolucionario salvadoreño, porque no hemos renunciado del socialismo a los salvadoreños en nuestro país. Yo quisiera que Juan José pudiera profundizar, y también usted, camarada, por qué nosotros vemos este contexto como una integración intergeneracional y no como muchas veces se quiere, se quiere interpretar como una especie de relevo generacional, que no lo consideramos de esta forma, porque nosotros le tenemos un enorme reconocimiento a los veteranos y a las veteranas de nuestro partido, porque nos reconocemos como una continuidad a su lucha. Pero yo quisiera escucharlos a ustedes, pero en especial a Juan José, que detalle un poco de por qué nosotros nos reconocemos como una integración generacional, no en sí como un relevo generacional, porque es importante esto en la medida porque el trabajo de comunicaciones también se hace articulado con compañeros de las diferentes secretarías, veteranos o no, y con jóvenes también veteranos o no, y que esto es el contexto y la base del trabajo que estamos iniciando en El Salvador y que se va a profundizar también al término del año. Veamos, Juanjo. Perfecto. Adelante, Juan. A las ideas de izquierda siempre se le han querido decir que ya no son vigentes, que ya son obsoletas, que ya no vale la pena estudiarlas y que son ideas atrasadas. Hay toda una serie de discursos para desmontar las ideas revolucionarias socialistas. Y eso no es nuevo, tiene ya décadas, incluso algunos discursos hasta siglos, ¿verdad? Para desmontar a los luchadores de izquierda. El concepto de socialismo, yo sí considero que hoy, por lo que yo estoy viendo, cómo va el mundo, en cuanto hay un exacerbado individualismo totalmente que está deshumanizando al ser, que está alejando a unos de otros, que los está aislando, que cada vez está siendo más insensible al ser humano, y que uno ve también cómo el mundo avanza en tema de la naturaleza y avanza hacia un precipicio, porque cada vez se están extinguiendo más especies, se está destruyendo más selva, se están contaminando más los océanos, etcétera. Y vemos también las condiciones de los trabajadores y trabajadoras, como hoy, a pesar de que hay mucha tecnología en el mundo, las condiciones de explotación no han cambiado y como siempre hay una opresión muy fuerte hacia la clase trabajadora. Y vemos la producción de alimentos, como aunque se producen muchísimos alimentos en el mundo, pasan millones y millones de gente a hambre mientras se desperdician toneladas de alimentos. Eso es irracional. El mundo como va no va por el camino correcto. Esos propagandistas que decían que el capitalismo neoliberal era lo mejor que podía existir y que iba a sacar a toda la humanidad de la pobreza, ha demostrado que es totalmente falso, ¿verdad? Por eso todos los pueblos, la clase trabajadora, buscan alternativas a esa vorágine, a esa explotación tan permanente. Entonces las alternativas que hay, cada pueblo las va construyendo a su forma. Y ya hay un acumulado de propuestas, de ideas, de experiencias, de alternativas de sociedad. Dentro de eso se enmarcan las alternativas socialistas, ¿verdad?
que pueden y deben ser nutridas desde la realidad de cada país, desde la realidad de cada cultura, porque cada país y cada cultura tiene que aportarle, pues. Por ejemplo, nosotros que tenemos una raíz indígena de nuestros pueblos originarios que tienen una sabiduría, una cosmología, también tienen algo que decir en las ideas de una construcción alternativa, una construcción socialista. Lo cierto es que hoy más que nunca, como decía Rosa Luxemburgo, estamos ante entre dos opciones, o socialismo o barbarie, porque lo que estamos viendo es cada vez más barbarie, cada vez un mundo más desigual, asquerosamente desigual, diría yo, donde es enorme la distancia entre los súper ricos y los pobres. Estamos viendo un mundo en el que cada vez se tratan como cosas a las personas y donde no se valora al ser humano por ser, sino que exclusivamente, únicamente por el tener. Y eso no es así. Incluso desde una visión cristiana no es aceptado de esa forma. Entonces, las ideas de socialismo, las ideas de humanismo, hoy más que nunca son más que necesarias, pues. Y los jóvenes tenemos el reto de conocerlas, de estudiarlas y de también metabolizarlas en nuestro lenguaje, en nuestros tiempos. Y los más jóvenes todavía, porque yo soy medianamente joven, pero hay otra generación que está todavía mucho más joven, que tiene mucha energía, mucho entusiasmo y tiene mucha sensibilidad también para tratar de transformar una realidad injusta, ¿verdad? Entonces, por eso creo yo que hay esperanza en nuestra lucha. Por eso que la oligarquía, las derechas nunca nos van a poder detener, porque la fuerza de nuestras aspiraciones, de nuestras ideas, están basadas en la justicia y en la razón. Excelente, gracias camaradas. Yo les voy a leer unos mensajes porque están llegando muchos mensajes. Tal vez no los vamos a poder leer todos porque el tiempo también, pero vamos a leer los que podamos. Yo creo que sí vamos a alcanzar. Vamos a ver. Tenemos acá al compañero Rodrigo Melara, a quien enviamos un gran saludo porque es un compañero que está llevando adelante un círculo de estudio de educación popular en Suecia, a quien agradecemos muchísimo porque nos está, bueno, tiene activa nuestra militancia, Juanjo, en Suecia, dándole seguimiento a estas transmisiones, apoyándolas, por supuesto, y les agradecemos muchísimo a los que se han conectado, que compartan, porque es una buena manera de interactuar. Tenemos también visitantes aquí non gratos que siempre se apuntan para estar participando. Yo digo qué tortura, lamentablemente, porque no es un tema que les agrada, sin embargo tienen que estar ahí cumpliendo órdenes. Bueno, y dice el camarada Rodrigo Melara, nuestra solidaridad con el movimiento social y especialmente con los líderes de la comunidad de Santa Marta, a quien ratificamos también toda nuestra solidaridad como Frente Intercontinental del FMLN. Estamos con ustedes. Ayer la camarada Lenina muy oportunamente hizo también la denuncia acá que recién había salido y estamos acompañando, hemos puesto también la conferencia de prensa en nuestras plataformas. Juan José Ángel, supongo que conoce quién es. Saludos hasta el oeste de Canadá, en pie de lucha. Bueno, hay algo otros ahí. José Rodrigo García, también desde Canadá. La valentía y el sacrificio de nuestro ejército revolucionario hizo posible estos acuerdos de paz. Es correcto. Julio Relajeño también allá en Toronto, Canadá, dice un saludo a nuestra juventud militante y dirigente de nuestro FMLN. Así es que un saludo a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN. KL López dice, se está volviendo a esos escenarios, lamentablemente. Y es cierto, se está volviendo a esos tiempos de persecución, de atropello a los derechos, y es hora de tomar conciencia, y eso es lo que estamos haciendo como Frente Intercontinental, rompiendo el cerco mediático, visibilizando que todo nuestro pueblo está descontento con este gobierno y está organizándose, y más temprano que tarde se levantará para derrocar. Si fuimos capaces de derrocar una dictadura militar de 60 años, con todo el apoyo económico y militar de los Estados Unidos, ¿por qué no lo vamos a hacer ahora? Un gobierno nefasto que se montó sobre la esperanza de un pueblo y ahora lo está traicionando de
bueno, de la punta a la cabeza, de los pies a la cabeza, como dice. José Rodrigo García dice, la derecha y su ejército criminal mantenían la idea de acabar militarmente la rebeldía del pueblo y expresada en su ejército revolucionario. Que viva nuestro partido, el FMLN. Hernán Hernández de Suecia, saludos al Frente Intercontinental del FMLN. Agustín Faramundo Martí Rodríguez. Como FMLN, el 15 de enero del 2023 marcharemos física y virtualmente, conmemorando el 31 aniversario de la firma del Acuerdo de Paz en El Salvador y también por el alto costo de la vida. Frente Intercontinental del FMLN. Bueno, Rodrigo García dice, ese sacrificio, ese heroísmo del ejército del pueblo puso fin a décadas de dictadura criminal financiada por los gringos. Enero heroico, dice. Isela Sánchez de Suecia dice, honor y gloria para nuestro querido comandante Simón, siempre presente en nuestras luchas. Los que mueren por la patria no pueden llamarse muertos. Sí es, el comandante Simón ha dejado mucho y buen material de su visión socialista en El Salvador y América Latina. Le arda quien le arda, dice, sin miedo y de frente, la lucha continúa. Bueno, María Guevara dice, Mari Carmen Guevara, saludos compañeros, excelente programa, adelante Juventud del FMLN, prohibido olvidar, desde Canadá, desde Ottawa. Ramón Flores, desde Suecia, dice, vivan los 31 años de la firma del Acuerdo de Paz, y solo la unión hace la fuerza, junto al FMLN. Yair Guevara, saludos desde Denver, Colorado. Bueno, hay una cantidad de mensajes que, bueno, no los vamos a poder leer todos. Bueno, dice Elio Ricardo Portillo, dice, saludos desde Soyapango, allá a la Intercontinental, que le dan vida al pueblo. Adelante, compañeros, la lucha continúa. Bueno, ahí lo vamos a dejar ahí para poder también ir haciendo algunas conclusiones ahí, Juanjo, para ir, digamos, como sintetizando todos los mensajes que han mandado, que puedes enviarle de mensaje también a toda esa militancia, al pueblo, a la juventud principalmente, cuál es el reto que tienen y cuál es el deber que tienen, un deber social, porque esto es importante. Como seres humanos estamos obligados a dejar la humanidad mejor que como la encontramos. ¿Qué nos puedes decir con un mensaje así a todo nuestro pueblo? Principalmente la información que venga del gobierno, siempre aquellos jóvenes que ven y escuchan las noticias que vienen del gobierno, siempre hay que ponerla en tela de juicio, porque han demostrado que mienten descaradamente. Y cuando es de hechos históricos, también lo hacen. A los jóvenes, a toda nuestra sociedad, es nutrirnos de fuentes confiables sobre el estudio de la historia. Escuchar a los protagonistas que estuvieron en esos tiempos, a los que les tocó sufrir la persecución, les tocó vivir lo que significaba una dictadura militar y cómo lograron conquistar la democracia, el proceso democrático, cómo se consiguió una paz que tanto, pero tanto costó. El primero es informarnos, tenemos un derecho y un deber a estar informados, no dejemos que manipulen la historia, no dejemos que borren la historia. Eso es un deber que tenemos todas las generaciones de salvadoreños y salvadoreñas. Como militantes femeninistas, un mensaje es que no podemos claudicar de ninguna forma. Por más que esté difícil la situación, por más que estén estos mentirosos, estos propagandistas queriéndonos desmoralizar, no podemos, porque tenemos una deuda con la historia y con todos esos miles y miles de salvadoreños que lo entregaron todo por conquistar este hito histórico de los acuerdos de paz. La historia es parte de la izquierda y como somos de izquierda no podemos renunciar a ella. Tenemos que sentirnos orgullosos y mostrar realmente lo que ha pasado en nuestro país, todo lo que ha costado, ¿verdad? Y agarrar fuerza de ahí, porque si una generación se puede enfrentar a un régimen mucho peor, mucho más sanguinario, nuestra generación también tiene que tener el compromiso para hacerle frente en estas condiciones actuales, ¿verdad? Y romper esa campaña de mentira, estar constantemente desde todos nuestros espacios, los que tengamos, unos más públicos, otros menos, otros con la familia, los amigos, pero estar constantemente. Hay que recordarle al pueblo salvadoreño que este gobierno ha tenido todo el poder y no ha cumplido. No cumplieron. Este gobierno pudo haber hecho cosas en pro del pueblo salvadoreño y no lo ha hecho. No se quitó sus privilegios,
al contrario, los aumentó. La información la ha ocultado para tapar toda una serie de negocios oscuros. En vez de resaltar el orgullo nacional a través de nuestra historia, la ha querido borrar. No ha cumplido con las grandes promesas hacia sectores específicos como los veteranos, que les prometió darles $300 de pensión y al contrario les ha reducido su presupuesto. Tienen todo el poder y no cumplieron con esa promesa de ampliar la Universidad de El Salvador con más sedes. Al contrario, más de $30 millones retenidos del presupuesto de la universidad. No cumplieron mejorando las condiciones de vida de los salvadoreños, sino al contrario, hoy la vida es las condiciones de vida son las más caras en la historia del país. El plato de comida está altísimo. Las cuestiones de todo tipo de que uno consume en el hogar están a un precio exorbitante. Entonces tienen todo el poder y no están demostrando, no están teniendo la capacidad ni la voluntad de mejorar. Lo que sí están haciendo es acrecentar sus negocios, a sus charadas, a sus familiares, haciendo todo tipo de maniobras para beneficiar a un pequeño núcleo, a una pequeña élite. Entonces el llamado es que rescatemos esa valentía de los compañeros y compañeras que hicieron posible esa gesta histórica de los acuerdos de paz y que agarremos con energía todo tipo de tareas en las cuales nosotros estamos involucradas y que acompañemos a todas las organizaciones sociales en la defensa de nuestro proceso democrático. Perfecto, camarada Juanjo. Fíjese, bueno, tú estabas haciendo ahí unos comentarios con respecto a lo que está pasando en el Perú. Que hay un verdadero atropello a los derechos humanos, hay una masacre a los pueblos, ya tú decías que eran más de 50 muertos, y si eso estuviera pasando en países como Cuba o Venezuela, eso sería quizás ya una declaración de guerra de parte del imperio, o sea, estarían preparando una invasión para sacar a esos gobiernos, pero eso no pasa. Al contrario, digamos, el cerco mediático contra estos pueblos es bárbaro, el bloqueo criminal, o sea, que pretenden de que salgan, que desarrollen sus economías atados de pies y manos, o sea, más o menos la lógica de el burro amarrado y el león suelto. Eso no puede ser, o sea, por eso es necesario que nosotros mancomunemos los esfuerzos como pueblos y luchemos por construir una nueva sociedad donde prevalezca la solidaridad, donde prevalezca la equitatividad, donde prevalezca el derecho humano, el derecho político, el derecho civil, porque eso es lo que nos caracteriza como sociedades civilizadas, una sociedad de derecho donde respetan, valga la redundancia, los derechos de los seres humanos. Bueno, camarada Lenina, tú que eres hija de excombatiente, tú tienes, por supuesto, cuando estamos hablando de estos temas, debe ser un tema que también te conecta directamente porque tu padre fue uno de los protagonistas de esas gestas revolucionarias, tanto antes, durante y después de la lucha armada. ¿Qué es el mensaje que tú puedes enviar a la sociedad en su conjunto y a la juventud en especial de seguir luchando por una sociedad más justa? Sí, bueno, ciertamente como hija de excombatiente, nosotros reconocemos la importancia de la firma de los acuerdos de paz. Yo quiero brindar un reconocimiento, ya para cerrar mi participación, brindo un reconocimiento a todo nuestro aguerrido pueblo por haber respaldado nuestra poderosa infraestructura de guerra en el campo y en la ciudad en la década de los 70 y los 80, pero aún más por mantenerse en pie, por defender las conquistas democráticas de nuestro pueblo, todavía acompañando este momento difícil que estamos atravesando como país y como partido. En particular, yo quiero decirles que todos los compañeros que han caído dentro del proceso histórico de lucha revolucionaria salvadoreño, antes, durante y después de la guerra, viven, la lucha continúa. Nosotros como jóvenes nos sentimos comprometidos a mantenernos ahora más que nunca firmes en defender nuestro proyecto político popular, el cual es el FMLN. Porque solo quiero puntualizar unos elementos que se nos están escapando con relación al mes de enero heroico, que me parece que puedo subrayarlos en unos 4 minutos. Parte de lo que nosotros tenemos en el Estado se debe a la firma de los acuerdos de paz, se debe a la acción protagónica y histórica del pueblo salvadoreño a través de su instrumento de lucha que es el FMLN. Y de esto me estoy refiriendo. Producto de los acuerdos de paz fue la nueva doctrina que tiene ahora la Fuerza Armada, fue la creación de la Policía Nacional,
fue la creación de la Procuraduría General para los Derechos Humanos. Al mismo tiempo, se desmilitarizó el Estado. Yo quiero que si nosotros vamos a cerrar el espacio hablando de la importancia de la firma de los acuerdos de paz, porque estaba revisando de que tenemos a un ministerio de troles encima, es necesario que resaltemos esto. Lo importante de la firma de los acuerdos de paz entre el FMLN y el gobierno en esa época de turno fue la reforma constitucional. No podemos dejar de hablar de esta, porque si no fuera por ella, no era viable ni creíble que se pudieran firmar esos acuerdos de paz, porque esta reforma permitió que nosotros diéramos un cambio a ese régimen político en El Salvador, garantizar los derechos humanos de la ciudadanía a nivel nacional. Si no se hubiera firmado esa reforma constitucional, no tuviéramos un cambio también en las acciones en la Asamblea Legislativa. Los aportes que dieron los acuerdos de paz, los aportes que dimos como FMLN son innegables, y a nosotros nos preocupa que el gobierno en turno está tratando de manipular esa acción heroica, porque él tiene un afán de cambiar la Carta Magna. Por esto lo quiero mencionar. Recordemos cuáles fueron las causas internas y externas que nos llevaron al conflicto armado, que las estamos viviendo hoy por hoy, y rápidamente lo voy a puntualizar. Una de las principales causas internas que nos llevaron a negociar los acuerdos de paz era que, bueno, lo que generó, la situación política delicada en El Salvador era que nos manteníamos en un permanente fraude electoral. Quiero recordar que en esa época hacían falta de espacios democráticos y políticos, había una represión permanente a los dirigentes opositores de los diferentes partidos, había un empoderamiento de la dictadura militar en esta época, las causas internas, recordemos cuáles fueron. Está una disputa geopolítica también entre Rusia y Estados Unidos por poder tener el control de Centroamérica a través de los países que se encontraban en conflicto, que eran Guatemala, Nicaragua y El Salvador. Muchos de los objetivos que se lograron a través de la firma de los acuerdos de paz no los podemos dejar de señalar, los cuales fueron la finalización del conflicto armado, la desmilitarización de la sociedad, desapareció la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda, que en esa época eran los cuerpos represivos. También hubo un cambio en la doctrina de la Fuerza Armada, que empezó a tener una doctrina no política. Recordemos también que hubo a través de esto un respeto a los derechos humanos, así como también libre organización, espacios democráticos, libre expresión. Se creó la Policía Nacional Civil, es decir, hay toda una serie de acontecimientos por los cuales nosotros como militantes de partido debemos sentirnos orgullosos de la firma de los acuerdos de paz. Y quien esté negando estos aportes importantes que como FMLN estamos realizando, está desvinculándose de los intereses del pueblo que dicen representar. Las personas que tienen responsabilidades en los cargos públicos no pueden desconocer de cuál es la misión de la institución que ellos representan. La Fuerza Armada, la Policía, el Procurador de la Defensa de los Derechos Humanos. Inclusive hay un reglamento interno que habla lo que pasó después del 91 a través de la firma de los acuerdos de paz y cuál es la vida de esas instituciones. En esa medida, yo hago un llamado a la militancia de nuestro partido a que nos sintamos verdaderamente orgullosos de participar en esa marcha y orgullosos de estar participando en todas las acciones políticas que está realizando la dirección de nuestro partido. Y cierro diciendo que el FMLN es el único instrumento de lucha de nuestro pueblo y que no hay otro instrumento de lucha que represente los intereses de la clase trabajadora en el campo y en la ciudad que no sea nuestro partido. A medida de eso debemos estar vigilantes y comprometidos de cuidar el único instrumento de izquierda en El Salvador. Camaradas, con esto cierro mi participación. Muchas gracias, camarada Lenina. Ha hecho todo un resumen de lo que fueron los acuerdos de paz, que vale la pena volver a leerlos porque son tan vigentes. Es lo que le dio vida a la Constitución que ahora está en peligro. Pero quisiera que el compañero Juanjo cerrara también con repitiendo un poco quizás la información de lo que son los eventos del 15 y el 16 que vienen y haciendo ese llamado a toda nuestra sociedad, militantes, a salir con colorido, a defender los acuerdos de paz, que es una bandera conquistada por el FMLN. No permitamos que la derecha manosee, o sea, tienen derecho, por supuesto, a defender los acuerdos de paz, porque los acuerdos de paz fueron para toda la sociedad, como dijo el comandante Simón cuando después de la firma del acuerdo de paz,
Nosotros hicimos nuestra parte de derrocar a esa dictadura militar, ahora le toca a toda la sociedad en su conjunto defender estos acuerdos de paz. ¿Qué nos puedes decir, camarada Juanjo, ya para finalizar, con un mensaje final ahí, ratificando, bueno, ¿cómo se llama? Repitiendo un poco la información de lo que viene el 15 y el 16. Adelante. Bueno, parece que el compañero ha tenido problemas ahí con la señal. Bueno, pero entonces vamos a finalizar diciendo de que el 15, camarada Lenina, tú vas a estar allá en el Parque Jucatlán a partir de las 8 de la mañana, si mal no recuerdo. Bueno, tú puedes ahí dar la información. Y el 16 también a partir de las 7 de la mañana allá en el Cristo de la Paz. Quizás sí, te voy a pedir que un par de minutos ahí puedas resumir esa información. Sí, bueno, nosotros vamos a tener todo un equipo de comunicaciones dando cobertura el domingo 15 a la marcha del movimiento social, y también vamos a tener un equipo ya que está constituido para darle seguimiento a lo que tenemos para el 16 en el Cristo de la Paz. Como corresponsales del Frente Intercontinental nos comprometemos a poder llevar esa cobertura en el momento exacto, y pues nosotros también vamos a realizar una jornada de lucha. La vamos a realizar a través de las comunicaciones y ya estamos listos, estamos preparados para brindar esa cobertura, camarada. Excelente. Bueno, el camarada Juanjo ha tenido dificultades ahí con la parte técnica, está tratando de conectarse, pero bueno, yo creo que sí lo va a lograr para que finalice, porque sí me gustaría de que finalizara con las palabras ya de la dirección de nuestro partido, porque el camarada Juanjo es compañero responsable de las comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones, valga la redundancia, ya está con nosotros de nuevo acá. Bueno, camarada, bienvenido de nuevo. Sí, vamos ya a cerrar este espacio y le decía, bueno, ya la compañera Lenina ahí dio alguna información también, pero que como que recalquemos esa convocatoria para el 15-16 y con ese colorido que caracteriza a nuestro partido a defender esta conquista que es del FMLN. Para cerrar ahí un mensaje final, camarada Juanjo. Recordemos el domingo 15 a la militancia, especialmente a la de San Salvador, que es la más cercana, ¿verdad? Estar en el Monumento de la Justicia y la Paz, ahí en un costado, bueno, lo que conocemos como el Gran Muro, donde están los nombres de las miles de víctimas del conflicto. Entonces ahí vamos a estar presentes y después para sumarse a la marcha. Eso es a las 8 de la mañana. Y al día siguiente, el lunes a las 7 de la mañana, en el Cristo de la Paz. En el Cristo de la Paz, en San Marcos, ahí vamos a hacer la ofrenda floral que tradicionalmente hacemos y el balance de lo que significan los acuerdos de paz 31 años después y cómo está actualmente la situación salvadoreña frente a esos acuerdos de paz. Entonces el llamado, la invitación es a eso, ¿verdad? A no perdérselo, y posteriormente iremos invitando a las otras actividades que están ahí pendientes, la del 22 y la del 24. Entonces, pero la más próxima es esa, y la invitación también a aquellos compañeros que siguen en procesos de afiliación, que ya estamos en la recta final, para no dejar de pasar la oportunidad para ya sea actualizar la afiliación o afiliarse por primera vez, porque recordemos que el proceso está abierto desde hace meses, hace más de 6 meses está ya el proceso y lo podemos hacer. Así que un abrazo a todos y muchas gracias al Frente Intercontinental por este espacio. Bueno, no, gracias a ustedes, camaradas. Realmente como Frente Intercontinental del FMLN estamos verdaderamente orgullosos de nuestra juventud, comprometida con ese legado histórico de nuestros héroes y mártires, y nos sentimos los que somos veteranos y lisiados, lisiadas, nos sentimos verdaderamente confiados de que este partido tiene larga vida, porque mientras existan razones sociales para seguir luchando, va a seguir existiendo este instrumento de lucha de nuestro pueblo, creado y sellado con la sangre de nuestros mártires, y vamos a defender justamente los acuerdos de paz porque es el punto de partida de la democracia en nuestro país, que es porque nunca vivió democracia, siempre fueron remedos de democracia al mejor estilo del sistema feudal europeo, y es a partir de los acuerdos de paz que se empieza a vivir en democracia. Y eso, por supuesto, que va a costar porque el aparato
hegemónico de la derecha sigue vigente, el aparato económico sigue vigente, los intereses imperialistas siguen vigentes y nuestra lucha es contra titanes. Pero como decía Cervantes, nuestra lucha es contra gigantes, es contra esos gigantes de la ignorancia, de la injusticia, de la opresión, y nosotros vamos a seguir luchando porque eso es lo que nos da la razón de ser de nuestro partido. Así que agradecemos al camarada Juan José Ángel, responsable de las comunicaciones de la Secretaría Nacional de Comunicaciones de nuestro partido y miembro de la Comisión Política del FMLN, así como también a la camarada Lenina Tejada, corresponsable, primera responsable operativa del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, que nos han permitido tener esta interacción en estas fechas tan importantes. Así que el llamado es permanente a nuestra militancia del FMLN a seguir luchando juntos, unidos en el pensamiento y en la acción rumbo a una sociedad socialista, una sociedad sin clases. Es un sueño grande, pero es justamente por eso son sueños, para luchar por ellos. Agradecemos a toda la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado, nos dan y que nos seguirán dando. Condenamos los atropellos a los derechos humanos en nuestro país, no más persecución política en El Salvador. Exigimos la libertad inmediata de los capturados inocentemente. A la comunidad de Santa Marta ratificamos nuestra solidaridad a los trabajadores de Soyapango. Dictadura nunca más, no más persecución política en El Salvador. Que viva el FMLN, proletario de todos los países unidos. Les voy a pedir que apaguemos la cámara para poder mostrar el cierre. Porque el mensaje crea impacto y transforma la historia. 730 días luchando por llevar las gestas heroicas a todo rincón donde El Salvador está presente y que harán de nuestro país una tierra de libertad. Canadá, Estados Unidos, Europa y Australia. Bastiones en la batalla mediática. El Salvador, nuestro destino, nuestra raíz, nuestra razón de existir. Frente Intercontinental, 2 años siendo la voz del FMLN en la comunidad de salvadoreños en el exterior.